Buenas a todos, bienvenidos al programa de Juan de la Familia Lancam. Y hoy abordamos el tema ¿dónde están los desaparecidos? Y lo vamos a hacer aquí con una invitada muy especial. Ella es Mari Carmen. Es hermana de dos niños que desaparecieron, que ahora ya no son tan niños, pero que desaparecieron en el año 1988 en el hospital de Sant Joan de Deus de Manresa. De momento aquí no vamos a decir los apellidos porque, suele haber confusiones de vez en cuando, entonces esto nos lo va a aclarar nuestra invitada aquí, Mari Carmen, y actualmente dirige el podcast Desaparecidos Nunca Olvidados. Bienvenida, Mari Carmen, buenas tardes o buenas noches, bienvenida al canal. Es un placer que estés hoy aquí pues, para hablar un poco de la situación de la que están los desaparecidos en este país, España. Entonces, bienvenida y un placer. Hola, muchas gracias. El placer es mío también de poder hablar hoy contigo. Igualmente, se ha hablado mucho de las desapariciones de primera división, de segunda y de tercera división. Al parecer, los desaparecidos que desaparecen en España los ponen en categoría y en parte ese problema afecta mucho dependiendo de cómo se hacen las búsquedas, porque tú, Mari Carmen, estás buscando a tus dos hermanos desde el año 1988, ni más ni menos que desde hace 30 años. Entonces, para introducirnos de lleno, explícanos ante todo quién es Mari Carmen y cómo está desarrollando esta lucha desde hace 30 años, para que la gente se habitúe un poco. Sí, pues yo soy Mari Carmen, soy la cuarta de 15 hermanos, dos de los cuales, pues como tú bien has dicho, pues desaparecieron del hospital en el 5 de septiembre de 1988. Ellos eran de unas edades un poco dispares para desaparecer juntos. Quiero decir que no eran los típicos niños robados que desaparecían del hospital, sino que el niño tenía 5 años y la niña 17. Entonces, pues la búsqueda todos estos años pues ha sido, pues te puedes imaginar, porque te desesperas al final que no, parece que no, a nadie le interesa, ¿no? Mucha gente piensa que es porque éramos muchos hijos. Mi madre acababa de quedarse viuda hacía apenas 2 meses cuando pasó esto. Entonces erais 15 hermanos y dos desaparecidos que no han sido encontrados. También hay que mencionar, es un tema que se ha vinculado mucho a muchas teorías, pero no ha habido pista ninguna fiable, Mari Carmen. La búsqueda, ¿cuándo la empezaste a desarrollar? ¿En qué momento decides asumir que tienes que encontrar a tus dos hermanos, a Dolores y Isidoro, o Isidre, ¿vale? Sí, Isidre, como aclaración. Explícanos un poco cómo te introduciste, qué es lo que te hizo llevar a tomar esa decisión podías haber pensado que las autoridades pues lo podrían haber resuelto, ¿no? Suele pasar, entonces, claro, sorprende mucho que después de tantos años sigas en la lucha, es de admirar, ¿eh? Es de admirar. bueno, gracias. No tiene ningún mérito. La verdad es que como hermana de las mayores siempre hemos protegido a los pequeños, ¿no? Y esto es una frustración muy grande porque de esto no los hemos podido proteger, ¿no? Yo empecé la búsqueda desde el principio porque cuando me enteré que acababan de desaparecer, que justo ni sabía ni que estaban ingresados porque yo vivía en otro pueblo y el niño tenía anginas, no era una cosa grave para decir que teníamos que avisar a toda la familia, ¿no? Porque era una cosa en teoría pues sencilla, unas anginas normales y corrientes. Entonces, como le pusieron penicilina, que él era alérgico, lo tuvieron que ingresar porque no podía comer bien, tenía daño en la boca y entonces le dijeron que lo tenían que ingresar. Es curioso que estuvo 2 días en la habitación con otro niño con un brazo roto y en la tercera noche, que fue el día 5, pues fue cuando lo cambiaron de habitación sin que lo pidiera ni mi madre ni la otra madre. Y bueno, como te he dicho que mi madre acababa de enviudar, ella estaba trabajando y por tanto habían los otros hijos que iban haciéndose turnos para quedarse allí en el hospital. Entonces, cuando por la mañana aparece la policía en casa de mi madre para decirle dónde están los niños que estaban en el hospital, pues te puedes imaginar cómo se quedó ella, ¿no? Porque ni siquiera le avisó el hospital, vino la policía a su casa. Entonces ella me lo dijo, porque yo ese día, mi madre también me cuidaba a mi hija, que yo trabajaba
Y bueno, tenía que ir a buscarla y entonces ella me lo comentó, ¿no? Que había pasado esto. Entonces bajé enseguida, fuimos al hospital con otros cuñados y hermanos y bueno, allí no nos quisieron atender. No nos quisieron atender ni el director ni el médico que había llevado al niño y allí pues empezamos nosotros ya la búsqueda, ¿no? A preguntar por ahí a las personas a ver si alguien había visto a los niños. Mi madre le dijeron que se quedara en la habitación y que ella se quedara allí hasta que vinieran, pero ella, claro, estuvo un rato, pero enseguida salió y fue también buscando, ¿no? Otros hermanos más mayores fueron a hacer a buscar fotos porque nos dijeron que hasta las 24 horas pues no empezaban a buscar. Y entonces, claro, era primordial, pienso yo, empezar a buscar porque eran dos críos pequeños que Dos eran críos. los dos menores. Sí, Y ese, Sí, María Carmen, adelante, sí. Sí. y no, disculpa, no, eso, pues claro, nosotros empezamos la búsqueda en sí allí, en ese mismo momento. Lo que pasa que luego, pues a través de los años, pues bueno, mis hermanos, los mayores, son los que se encargaron primero de buscar esto. Yo tampoco tenía una situación familiar muy bien para poder estar, sí que salimos muchas veces a buscar y tal, pero esto de ir a los programas, de ir a buscar con más constancia, ¿no? Mi hija acababa de nacer en el mes de enero, mi padre murió en julio y mis hermanos desaparecieron en septiembre, o sea que fue un año completo, ¿no? Quiero decir que mi hija era pequeña y entonces yo tampoco podía estar más como me hubiera gustado, ¿no? Y esa también es una de las cosas que tengo ahí como un remordimiento de no haber podido hacer más entonces. Y luego, pues ya del 2002 hasta para acá, hasta ahora es cuando me he ido poniendo más y últimamente pues ya más, porque mis hijos ya son mayores todos y bueno, me puedo también pues dedicar más a esto. Y no solo a buscar a los míos, sino también a intentar ayudar un poco a los demás. Es sobre todo eso, que como hermana de 15 hermanos, hermana mayor has dicho, estás también luchando para encontrar a otros, que también eso es, pues, es de agradecer, ¿no? Porque mucha gente primero piensa, voy a encontrar primero a los míos y después me ocupo de los otros. Pero indudablemente el gran corazón que tienes se demuestra, tal como lo estás comentando, y esos actos demuestran, ¿no?, que estás luchando para que este país, España, cambie algo, sobre todo en la ley del menor, en proteger a los menores. Pero volviendo a ese septiembre de 1988, es llamativo que un hospital nunca haya querido esclarecer o poner a disposición de la familia todos los medios, ¿no? Sobre todo si tenían que haber hecho registros, porque, a ver, un hospital que de la noche a la mañana se le pierdan a dos menores es un poco llamativo. Entonces, en estos años, ¿qué has podido averiguar? Y desde el año 2002, ¿qué pistas has recibido anónimos para que la gente pueda un poco identificarse con la causa y sobre todo pues, un poco para que nos pongamos en antecedentes? Sí, pues bueno, el hospital, como te he dicho, ni nos quiso atender. A través de una enfermera, el médico dijo que unos niños que se habían hecho una trastada, que pues que no eran su problema y que él tenía su viaje de vacaciones a Turquía y que se iba. Pero en ningún momento habló con nosotros. El director del hospital tampoco quiso hablar con nosotros, pero a través también de una enfermera nos dijo que eso no era una cárcel y que allí entraba y salía quien quería. Era un hospital que se estaba ampliando, que hoy en día pues está, bueno, ya ha crecido muchísimo, claro, con tantos años, ¿no? Pero no sé, nosotras encontramos que aunque hubiera sido solo por el hecho de ser dos niños pequeños y ponerte en el sitio de esa madre, por lo menos habernos atendido un poco mejor, ¿no? Yo creo que nos atendieron muy mal y que no sé, como si no fuéramos nada, ¿no? Aparte de eso, mi madre denunció al hospital porque consideraba, yo estoy con ella en eso, que un hospital es responsable de las personas que están ahí ingresadas, pero sobre todo si son niños menores, creo que tienen más responsabilidad. Mi madre pues denunció al hospital porque creía que ellos tenían responsabilidad, pero bueno, el hospital denunció a mi madre por injurias y bueno, por decir que ellos tenían algo que ver con esto. Es increíble lo que nos estás contando, es decir, que además el hospital se niega a colaborar y además decide denunciar a tu madre por injurias, es decir, algo ocurre dentro que no quieren que se destape.
y se puede hablar de muchas historias. Hay una en concreto que podemos hablar después, además porque está públicamente puesto en prensa, pero dentro de estos casos de desaparecidos, porque además de ello, el caso de tus hermanos ha traspasado las fronteras, es decir, hay carteles en francés, hay carteles en italiano, es decir, es un caso de los mediáticos que ha habido y sigue estando en la parrilla de mucha gente. También abordando el tema de los desaparecidos, un poco para ir poniendo los temas en la mesa, desde que has ido haciendo el podcast de Desaparecidos Nunca Olvidados, cuando hablas con los otros padres que buscan a sus hijos, ¿qué es lo que llegas a sentir? Aparte, como también estoy diciendo, que a ti también te han, vamos a decirlo así, te han hecho desaparecer a tus dos hermanos, entonces también es claro, es curioso, ¿no? Es decir, la labor que estás emprendiendo. Entonces, cuéntanos un poco desde que has ido haciendo lo del podcast, lo de los padres que vienen a tu programa y cómo es eso, qué se siente en ese momento. Sí, bueno, yo decidí hacer el podcast porque creía que no hay nada para los desaparecidos. En un tiempo hubo un programa de televisión, luego otro. Ahora hay, cuando yo empecé el podcast no había tantos, pero ahora hay algunos programas, sobre todo en televisión, que van tratándolo un poco, pero te dan 5 minutos, depende de quién eres, depende de tu caso. Por ejemplo, si eres una persona mayor de 78 años no les interesa, ¿no? Prefieren, pues si eres una chica joven y si piensan que te han podido hacer algo, pues mejor, ¿no? Para sacar también un poco de morbo. No todos los programas son así, pero la triste realidad es que muchos sí que son así. Entonces yo pensaba que los familiares lo que necesitamos es que alguien nos escuche, porque encima de que vemos que no se hace nada o nos da la sensación que no se hace nada, que las autoridades y quien tiene que hacer no hacen nada, encima es que nadie nos escucha, ¿no? Y es muy importante para nosotros poder explicar nuestro caso y que alguien esté al otro lado escuchando. Por eso decidí hacer el podcast. Yo me hubiera gustado más que lo hubiera hecho una persona que fuera periodista, que supiera hacer preguntas bien, no como yo, ¿no? Porque yo hago las preguntas pues como las harías tú, por ejemplo, ¿no? Y quiero decir que yo, no, si hago las preguntas, las hago Como como persona familiar, implicada. sí. Entonces, yo no digo entrevistas, digo conversación, ¿no? Porque estamos hablando dos personas que nos ha pasado lo mismo, yo la puedo entender porque he estado en su lugar, sé cómo se sienten. Cuando son recientes es que es muy fuerte porque lo ves cómo lo están pasando, ¿no? Y te identificas mucho. Cuando ya llevan más tiempo, pues igual, ¿no? Porque yo también llevo mucho tiempo y es una forma de que por lo menos sabes que otra persona está al otro lado escuchándote y a través del podcast pues mejor, ¿no? Porque hay muchísimas personas que escuchan, luego nos ponen a veces comentarios, les animan, nos preguntan cómo puede ser que pasen estas cosas y es una decisión, ya te digo, a mí me hubiera gustado que lo hubiera hecho una persona que tuviera un oficio para poder hacer esto, pero también te digo que cuando he ido hablando con los familiares y esto, tampoco lo veo tan mal haberlo hecho yo al final, porque también es esto, ¿no? Muchas cosas de las que cuentan yo me siento identificada, ¿no? O nos podemos quejar, ¿no? Pues nos quejamos de que no se busque a todas las personas igual, como has Eso dicho tú es, también. eso es, eso es. Nos quejamos de todas las cosas, ¿no? Y aquí es libre, pueden decir lo que quieran, no tienen que tener miedo de que si digo esto, otro día no me llamarán para salir en el programa de la tele, ¿sabes? Aquí pueden decir lo que ellos piensen, porque al fin y al cabo es que es su caso y es su familiar. Y es que nosotros somos la voz de los nuestros, porque tú piensas que, ¿por qué están los desaparecidos? ¿Por qué hablamos de ellos? Aunque se hable poco, pero ¿por qué se habla? Porque estamos los familiares hablando de ellos. El día que nosotros dejemos de hablar de ellos, entonces desaparecerán para siempre. Y eso es lo que no se puede permitir. Es que es eso, Mari Carmen, abordando el tema de lo que estás comentando, es que lo llamativo es que el gobierno o los gobiernos que están en el poder, y es un tema un poco delicado, pero no ponen medios para buscar a los desaparecidos. Digo a todos porque todos tienen que ser valorados por igual. Pero aquí ocurre algo llamativo. Cuando hay casos de menores secuestrados, como es el caso de tus dos hermanos, luego también otros casos de niños de edades similares, y dices, por ejemplo, que en la década de los 80
hubo desapariciones de edades muy similares, es decir, la gente ha hablado de redes, ¿no?, que hay detrás, sobre todo ahora mismo con lo que se ha destapado en Baleares o el caso Alcácer, ¿no?, y estas redes de poder. No sé si eres partidaria de esas, bueno, algunos dicen teorías, pero la gente cada vez piensa que hay una mano negra. No sé si tú crees que en el caso de tus hermanos hay una mano negra, no lo sé. Yo te pregunto en plan directo, es decir, de lo que tú pienses y puedas explicar a la audiencia de este canal. Bueno, yo no sé si hay una mano negra, si luego la gente dice que se hacen teorías de la conspiración y todo esto. Lo que sí que sé es que muchas personas dicen que seguramente los desaparecidos, la mayoría desaparecen porque quieren poner tierra por medio, lo que sea. Yo siempre digo que sí, que puede ser, pero 13.000 personas, más de 13.000 personas desaparecidas, contando solamente desde el 2010 hasta aquí, que las están actualizando los datos ahora. Mis hermanos, imagínate, hasta que lleguen a ellos, cuánta gente falta entre medio. Yo no creo que 13.000 personas hayan desaparecido porque quieran. Y estas personas tienen que estar en algún sitio. Alguno habrá fallecido y se encontrará con el tiempo. Alguno se habrá ido porque haya querido y esté viviendo su vida tranquilamente en otro lado. Pero todos, 13.000, en serio, 13.000 personas son muchas personas. Es que 13.000 es una cifra escandalosa. Aparte hay que contar los desaparecidos de la década de los 70, de los 60, de los 80, de los 90, del año 2000 en adelante. Es decir, hay que tener en cuenta que hay cosas un poco en sí sospechoso, porque es curioso que desde que se ha ido destapando redes de pornografía infantil en España solamente, luego no sé quién hace comisiones parlamentarias, o por ejemplo, en caso de que vosotros, la familia, quiera solicitar una nueva investigación, siempre alegan, no, es que han pasado años, son excusas, se tiene que atender los casos por igual. Es como tú bien dices, y lo dices en tu programa, es que no tiene que haber desapariciones que hayan tratos de favor, pero parece que en algunos casos hay tratos de favor. Y mucha gente se ha quejado de que las desapariciones mediáticas, Mari Carmen, desarrollan patrones del tema de lo mediático. Es decir, lo que tú estabas comentando antes, ¿sabes? Sí. Sí, sí, sí. Y bueno, te iba a decir también una cosa. Sí que es verdad que desde el 2017 se ha creado el CNDES, que eso es muy importante porque es una cosa que los familiares pedíamos, que se creara algo para que se preocuparan específicamente de los desaparecidos. Sí que es verdad que el 2017 es muy reciente, también es verdad que se están haciendo cosas porque estamos haciendo encuentros con las familias, hemos estado haciendo ahora, este año pasado, formación a las distintas policías, ¿no? Para que, por ejemplo, una de las cosas que tenemos aquí en Cataluña, que en el resto del Estado no estaba, que ahora también se ha aprobado para hacer, es la Oficina de Atención al Familiar de Desaparecido. Entonces, estamos trabajando conjuntamente con las policías y nosotros y con el CNDES, pero ¿qué pasa? Que como van cambiando tanto ahora tantas elecciones y tantas cosas, unos te dicen que van a hacer, otros luego no, como hay elecciones por en medio, siempre queda todo colgado, ¿no? Aquí en Cataluña, por ejemplo, se presentó una interpelación que luego fue una moción y se aprobó por unanimidad de todos los partidos, de todos los colores, que se tenía que trabajar para cambiar muchas leyes y muchas cosas que hay que no están bien. Y las primeras personas que sabemos las cosas que fallan somos los familiares, ¿no? Con las cosas que nos hemos ido encontrando. Por tanto, es muy importante trabajar conjuntamente. Pero estamos en lo mismo. Se aprobó esto, pero como están las cosas de la política así, pues parece que esto queda apartado, ¿no? Es más, nos sentimos muy ofendidos y bastante cabreados, yo por lo menos lo estoy mucho, de que ningún partido político en ninguno de sus programas electorales ha tratado el tema de los desaparecidos. Se tratan de otras cosas que están muy bien, de otros colectivos, me parece muy bien, pero yo creo que más de 13.000 personas desaparecidas debería tratarse como un problema de Estado y estar ahí a ver, por lo menos que veamos que tienen interés en esto, por lo menos que sepamos que saben que existe esto, porque si estamos haciendo un protocolo de actuación que es de obligado cumplimiento, estamos trabajando, se supone, y luego ni nos nombran nunca, ni dicen que van a hacer algo con esto, ni se preocupan de que haya este problema, yo no lo encuentro coherente, no sé cómo lo veis desde fuera. Pues mira, cuando has dicho lo del Estado, es que el Estado tiene un problema muy grave. ¿Por qué? Pues esto tiene una explicación muy sencilla. Muchas veces se ha hablado de que el Estado encubre.
determinados temas, porque hay alguno que otro de los del aparato del Estado que están metidos. Y esto se ha podido ver. Por ejemplo, el primer padre coraje que hubo en España fue Fernando García. Recogió firmas, quiso cambiar la legislación para que hubiera más pena firme contra los violadores de niños y de personas adultas, ¿vale? Pero ya ves de qué ha servido recoger firmas y por qué los partidos políticos no dicen nada. Pues es la gran pregunta. ¿Qué está pasando en Baleares? Por ejemplo, Mari Carmen. Entonces, al igual que también te pregunto, ¿qué ha pasado con la investigación que han hecho las autoridades respecto al caso de tus dos hermanos? Es decir, como familiar, seguramente te habrás quejado muchas veces sobre el protocolo y sobre todo hablamos del año 88, pero es que ahora podrían hacer una revisión o que alguien asumiera la responsabilidad de decir, mira, yo me ofrezco. Sí que he leído en prensa que había un detective, pero no sé en qué ha quedado. Es decir, si nos puedes ampliar un poquito en detalle sobre lo del detective, qué os dijo, a qué conclusión llegó, qué es lo que os pudo ofrecer y sobre todo en sí los detalles, que es lo importante. Sí, bueno, ante todo, antes cuando te he estado explicando lo del hospital, me he dejado una cosa porque luego ya me he ido a otro tema y a veces me pasa, No pasa pero nada. esto es muy importante porque como me has preguntado antes que a ver qué cosas había ido descubriendo y tal, ¿no? Sí. Por ejemplo, que antes cuando te he contado lo del hospital no te lo he dicho porque me he saltado a otra cosa. Mi hermana Dulos llevaba unas gafas que eran de mucho aumento porque ella no veía bien, veía borroso, ¿no? Entonces, en el colegio no aprendía, se pensaban que es que era tontita y aún lo justificaban diciendo que de 15 una tontita pues tampoco pasaba nada, ¿no? Pero lo que pasa es que ella no veía, pero hasta los 11 años que te hacen la revisión en el colegio y eso, pues no se vio que ella no veía bien. Desde los 11 años hasta los 17 le fueron aumentando la graduación de las gafas, pero aún así no veía, no distinguía bien. Entonces, cuando ellos desaparecieron, en la habitación había unas gafas que siempre se había dicho que eran de mi hermana, De tu hermana. que se las había dejado allí. Claro, tú piensas, si ella se va por su propio pie, ella no se va a dejar sus gafas ahí, creo yo. Es que no cuadra. Pero es que hay más, porque el inspector que llevó el caso de mi hermana, bueno, de mis hermanos, se quedó con las gafas de mi hermana y nunca se las quiso dar a mi madre, que nosotros esto no lo entendíamos porque una vez que ya las han mirado y ven bueno, que son de ella o que no son o lo que sea, ¿no? Una vez que ya la niña no aparece, ¿para qué quiere esas gafas? Nunca nos las quiso dar. Entonces yo el año pasado, estuve hablando por temas del podcast, de hacer una entrevista en la comisaría de Manresa y tal, y entonces pues comenté, ¿no? A ver si habría la posibilidad de hablar con este señor, porque me hubiera gustado, ¿no? Hablar con este hombre, y me dijeron que hacía 1 año y medio que había muerto. Entonces le comenté lo de las gafas de mi hermana y el secretario que estaba allí, que fue muy amable, muy empático y de esas personas que son como tú y yo, que dices, oye, se está en el suelo como nosotros Sí. y con los pies en el suelo y que se empatiza contigo, ¿no? Me prometió que las buscaría y que se las encontraba, pues que me las pasaría, me las daría, ¿no? Y sí, al cabo de unos días me llamó y me dijo que las había encontrado y que las fuera a buscar. Que él las veía raras porque le parecían muy pequeñas, pero bueno, no tenían por qué ser las gafas de la foto, puede ser que se te hayan roto y te hayan comprado otras, porque eso nos ha pasado a muchos, ¿no? Pero bueno, después de un tiempo, pues bueno, yo cuando las vi ya vi que no eran, pero ya te digo, a lo mejor podía haber sido esto, que lo hubieran cambiado o mi madre lo hubiera comprado otras, ¿no? Pero por curiosidad las hice que me miraran la graduación porque yo miraba y las veía bien, no veía borroso ni nada, ¿no? Y no son las gafas de mi hermana por la graduación, porque son de una persona que son para ver de cerca, pero es que aparte de esto ha habido un criminólogo que me echó una mano con esto, que me lo ha hecho gratuitamente y me ha mirado las gafas y confirmado que no son de mi hermana porque no tienen nada de ella, ni ADN ni nada. Bueno, ya se ve por la graduación, pero a más es que no tienen ningún ADN de mi hermana esas gafas. Por tanto, a mí me gustaría saber por qué unas gafas que se me entregan a mí, que pone prueba Dolors Orrit Pires, que han estado allí. Orrit Pires, ¿no? Sí, Orrit Pires, sí, Dolors es Orrit Pires. Pues, ¿cómo puede ser que haya en la comisaría esa prueba ahí precintada con el nombre de mi hermana y que no sean las gafas? Porque si yo he analizado que no son, ellos también lo podían haber hecho. Luego, por ejemplo, el detective, cuando se lo comenté, me dijo, bueno, ya sabes cómo van estas cosas, a lo mejor, mira, pues alguno que se las dejaría allí, se equivocaron unas por otras, pero
yo no lo veo muy así, porque si yo soy un policía que estoy investigando, me miro si son, y si no son de ella, pues no las guardo, por lo menos con su nombre. Pongo prueba del caso, pero no pongo que son de ella. Y bueno, lo que me has preguntado del detective, pues bueno, su teoría siempre ha sido que fue un familiar por parte de mi padre, que bueno, que había tenido 3 niñas, una de ellas murió de cáncer con 8 años, y bueno, cuando mi madre tenía un niño, como somos más niñas que niños, cada vez que nacía un varón, pues le decían que sí se lo daba, y mi madre pues decía que no, que se lo hicieran ellos, como le iba a dar un hijo. Y por eso estuvo el rollo este de que a lo mejor había sido un familiar, pero también te digo que de esto no hay ninguna prueba. Sí que ha mirado, ha estado muchos años que ha estado ayudándonos sin cobrar, se supone, por lo menos al final. Y bueno, te digo se supone porque al principio pues sí que algo hubo de darle algo de dinero. Lógicamente todo el mundo cuando trabajamos queremos cobrar, ¿no? Pero también me extrañó que él siempre haya dicho que nunca ha cobrado nada, ¿no? Pero bueno, la verdad es que a mí, por ejemplo, cuando he tenido que moverme, que he ido 3 veces fuera, me lo ha pagado él. Eso sí que no tengo nada que decir, me lo ha pagado él. He ido donde he tenido que ir, he mirado lo que nos parecía que era. Pero también de todas estas cosas no hay ninguna prueba tampoco. No tenemos ninguna prueba fiable de nada de esto. Entonces, la cosa está así. Y bueno, y actualmente, pues bueno, tuvimos una conversación, y bueno, ya decidió que a partir de esa conversación pues ya no buscaba más, y bueno, yo estaba un poco descontenta, y bueno, pues ya ahora pues ya hace unos meses que ya lo dejó. Es algo triste, ¿no? Que alguien que lleve los años que lleve con el tema decida dejarlo. Es que, a ver, pongo un ejemplo. Si alguien asume una cosa no debe de dejarlo. Puede decir, oye, me aparto un tiempo, pero cuando tenga algo te lo comunico, ¿no? Creo que es algo de lógica. No puedes coger algo y decirle, como es a ti que te lo han dicho, no quiero continuar. No, eso me parece algo injusto. Respecto a las gafas que has mencionado, y además ese inspector, que para descanse, ¿qué es lo que le hubiera llamado tanto en ese aspecto lo de las gafas? A lo posible buscaba huellas en las gafas, quién sabe, porque claro, estoy especulando ahora mismo, es decir, si tu hermana tenía que tener las gafas, entonces se supone que se fue sin las gafas y algo pasó. Claro. Y entonces, claro, Es que claro, sí, claro, sí, es que Maricarmen. la teoría es esa, que si ella se ha ido sin las gafas no se ha podido ir por su propio pie, porque ella no veía, menos aún con un niño en brazos. Efectivamente, es decir, Pero claro, pero si a mí ahora todo se me ha girado, porque en cuanto yo he descubierto lo de las gafas, todas las cosas que se habían dicho y que se me habían contado y que yo me las había creído, pues claro, a mí me voló la cabeza, porque es que no tiene ningún sentido. Es más, incluso el secretario me lo dijo, es que yo no, antes de saber que no eran las gafas, cuando me las dio, ¿no? También me lo dijo, tampoco entiendo mucho lo de las gafas, tenerlas aquí o tenerlas este inspector, ¿no? Porque también lo que había que hacer con esas gafas ya se hizo en aquellos tiempos, mirar si eran, si no eran, y ya está, que se miró en todas las ópticas, habidas y por haber, si alguien había pedido unas gafas con esa graduación. Entonces tampoco le encontró el sentido, ¿no? Pero Mari Carmen, algo que quiero preguntarte, respecto al tema de la desaparición de tus hermanos, ¿te has formulado alguna teoría? ¿Tienes alguna sospecha o algo? ¿Crees que fueron secuestrados? Porque viendo el tema, lo que me estás contando es como si sintieras que hay un algo que todavía no quieres pronunciarte sobre lo que ha podido suceder. ¿Tienes alguna teoría al respecto? Es que... Es que, claro, mira, al principio, por ejemplo, ¿no? Cuando una chica que era policía, que al principio cuando fuimos a buscar, y una de las primeras que vino era una chica, Una chica. y ella pues decía, hombre, es que yo soy madre, si a mí me pasara esto, ¿no? Y ella lo que nos dijo es que podía ser que, pero que no había pruebas, pero eso es lo que ella pensaba, ¿no? Que alguien hubiera querido llevarse al niño para adopción, por ejemplo, pero al estar la hermana, pues claro, tenían que llevársela a ella también, ¿no? Y que seguramente nos tendríamos que hacer a la idea que a mi hermana la habían metido en un sitio de carretera, ¿no? En un prostíbulo, ¿no? Que es la primera vez en mi vida, yo entonces tenía 19 años, y fue la primera vez que yo escuché eso, ¿no? Y yo dije, ¿cómo va a ir hombres con una niña, además que ya era muy infantil para la edad que tenía, y además la cara ya se le ve que es más de niña, pero mentalmente era muy infantil, ¿no?
Y la chica esta me dijo, es que hay hombres que le gusta ir con niñas así, ¿no? Y entonces yo eso bueno, mi hermano mayor, que solo tenía un año que yo, más que yo en eso entonces, que él tenía 20 años, él ya dijo, vamos a ir a todos los sitios estos a buscar, a ver si, como clientes, a ver si encontramos la foto y tal. Y bueno, lo primero, la ayuda que nos dio la policía fue que si íbamos a estos sitios y nos metíamos en algún jaleo, que ellos nos hacían responsables porque habíamos ido nosotros, ¿no? Entonces te quedas como diciendo, ¿qué? ¿Sabes? Es un poco la otra teoría que se solía decir, pues bueno, hospital o tráfico de órganos, pues muy fácil, se los quitan, los hacen desaparecer y ya está, ¿no? A mí lo de que el familiar se lo haya llevado tampoco le encuentro ningún Es que sentido, ¿no? no tiene Porque sentido, no tiene sentido, es que no tiene además sentido. tampoco tiene sentido que digas, mira, por ejemplo, yo pienso, yo soy un familiar, me arriesgo a entrar en un hospital, me llevo 2 niños porque los quiero tener conmigo, porque siempre he deseado tener el niño, ya que está la niña, me la llevo. No tiene ningún sentido que no los tengas tú, porque los puedes esconder un tiempo para decir, oye, que no, hasta que esto se enfríe, los pongo en el extranjero con quien sea, pero luego yo tengo dinero, me voy a vivir donde sea y yo tengo esos niños. Y no se ha demostrado que ningún familiar los pueda tener, porque se va mirando a ver si habrá estos, a ver si habrá los otros, a ver si habrá los otros. Por tanto, no le encuentro ningún sentido, porque si tú te arriesgas, por lo menos yo lo haría, si yo me arriesgo a robar esos niños porque los quiero, yo me los quedo. No se los voy dando cada vez a un familiar diferente para que me los guarde, no sé, como si fueran un objeto. Es lo que yo pienso. Entonces, yo pienso teorías, no sé qué teoría es, pero también lo que te digo, desde que vi lo de las gafas, a mí me voló la cabeza. Yo hasta entonces pensaba, pues esto, ¿no? Que bueno, que algún familiar los tenía y que, pues mira, a lo mejor habían tenido más cosas, lógicamente, de las que habíamos tenido en una casa que no podíamos tener de todo, ¿no? Y que habían estado bien y que habían estado juntos. Pero es que yo desde lo de las gafas, yo me miré la foto de mis hermanos y les decía, pero ¿dónde coño estáis? Porque si no estáis juntos y no es esto lo que se ha dicho, entonces es una cosa es totalmente diferente. Y yo siempre había pensado que estaban juntos, pero tampoco es lógico que hayan estado juntos porque Isidra puede ser que no se acuerde de nosotros o que tenga algún flash, ¿no? Como con nosotros que tenemos cosas de pequeños, pero puede ser que él no se acuerde de nosotros. Pero mi hermana, si ha estado con él, le habría hablado de los hermanos, de la mamá, no sé. Quiero decir que es muy raro que no se hayan querido poner, bueno, que no se hayan puesto en contacto con nosotros, pero bueno, eso también me lo suele decir la gente y yo digo, es que a lo mejor también lo están intentando porque a lo mejor ellos tampoco saben que yo los estoy buscando, pero no sé, si se los han llevado al extranjero, pues también es lógico. Mi hermana apenas sabía las letras, o sea que no se podía desenvolver tan fácilmente, porque ya te digo, entre que no veía y que no sabía las letras, que era muy retraída, era muy tímida, pues yo no la veo. Si me dices, yo en aquellos tiempos o alguna otra de mis hermanas, pues dices, oye, pues tenías un poco más de empuje, tenías un poco más de carácter, pero precisamente ella no. Y entonces es que no me cuadra ninguna de las cosas, de las teorías que hay, no me cuadra ninguna. Y, respecto a lo que has mencionado de prostitución y el tráfico de órganos, es algo bastante delicado. Habría que saber de dónde sale y de dónde procede estas dos hipótesis, porque lo que está claro es que el hospital guarda las claves del tema y también por el tema de lo que se puede mencionar, pues de la prensa hay un llamado sacerdote de aquel entonces, si es que era sacerdote, el tal Moisés Val, que tuvo un Sí, sí, sí. asunto de un aborto de una chica de 17 años. Tengo que decir, bajo una opinión algo sensata, que me chocó bastante que ese mismo hospital no tomara medidas sobre este sujeto, porque la prensa hablaba de él como algo que no era muy de lo normal, es decir, el tema del aborto que hubo y aparte al parecer quisieron dar carpetazo con el tema, pero sí que es verdad que Cataluña presenta, pero así tajantemente, pues desapariciones muy extrañas, por ejemplo, los crímenes de Marmellar o los de Montserrat, o por ejemplo, sin irnos más lejos, la chica esta de Tarragona, que sobre el 2004 o 2005 se perdió en el puerto de Tarragona, Aurora Mancebo, y que se hablaba de sectas. Sí que es verdad que la zona de Cataluña, y esto te lo comento por conocimiento de causa, sin querer dañar nada al respecto, sino es algo de investigación que nos han filtrado, es que en Cataluña hay un nivel de sectas bastante alto porque está muy cerca de lo que es la Comunidad Valenciana. Pero respecto al tema de tus hermanos,
tiene todas las características de que el tema está en el mismo hospital y creo que en eso coincidimos la mayoría. Pero ahora, mano negra no lo sabemos, pero lo de las gafas y el inspector que se ha ido con el secreto a la tumba, porque esto mosquea que nadie haya ido ni a sus libretas. Normalmente un investigador, un policía, tiene guardado unos apuntes, Mari Carmen. Entonces, no sé si crees que este inspector se ha ido con alguna clave. Es la pregunta que hago. Es decir, es que creo que incluso hasta este señor o tuviera familiares que pudieran hablar. Por eso estamos haciendo el programa, ¿no? Para ver si alguien quiere arrojar alguna pista o cualquier cosa, porque este programa lo ve mucha gente. Por eso también es importante tenerlo en cuenta. Entonces, claro, ¿qué es lo que tú piensas sobre este inspector fallecido? Bueno, sí, bueno, yo pienso que no se comportó bien y siempre he pensado mal de él. Porque ya te digo, primero que se quede las gafas, pero antes de lo de las gafas, cuando claro, lógicamente nos hacen ir a comisaría a todos, toda la familia, a declarar, a ver qué sabemos y qué no. Dolors tenía un hermano que eran mellizos, bueno, que no se parecían en nada, pero que nacieron los dos a la vez, ¿no? Y a él fue a uno de los que más machacaron, ¿no? Nosotros estábamos fuera sentados esperando que nos llamaran para hablar y lo sentíamos como le gritaban, ¿no? Que él tenía que saber algo, porque los hermanos mellizos tienen una conexión, ¿no? Y él decía que no sabía nada. Y lo machacaron mucho diciéndole que él sabía, incluso familiares y gente conocida, ¿no? Decía, si dice la policía que él sabe, tiene que saber algo. Y él lo que sabía es que su padre había muerto hacía apenas 2 meses y que habían desaparecido 2 hermanos, pues tampoco tenía por qué saber nada. Tampoco es que ella hubiera tenido tiempo de planear algo, de irse y luego decírselo a él, porque fue la primera noche y la única noche que ella se quedó allí. Entonces, no sé, ya el trato, pues como eran entonces, yo no sé cómo son ahora los policías, pero entonces te aseguro que daba verdadero miedo y nosotros estábamos acostumbrados a gritar y a que nos gritaran y eso, porque bueno, mi padre también tenía un carácter muy fuerte, ¿no? Pero sentirlo como le hablaba a mi hermano de esa manera, luego tampoco se portó bien en el sentido de cuando íbamos, yo había ido varias veces con mi madre allí a comisaría, a ver si sabían algo de nuevo, nos hacían sentar allí y pasaban allí como si fuera, allí no hubiera nadie sentado y cuando a lo mejor pasaba una hora te decían que podías entrar y lo primero que le decía a mi madre era, ¿qué hay de nuevo? El inspector a mi ¿Qué hay madre. de nuevo? Es increíble, o sea, ese señor, pues es que algo hay mal con este tema. Claro, y entonces mi madre decía, no, yo no, bueno, usted venía a ver si habían sabido algo de mis hijos, si han descubierto algo, y él le decía, usted váyase a su casa, señora, que es donde tiene que estar, que ya tiene bastante con lo que tiene allí, que si hay algo ya le avisaremos, pero en ese tono así, ¿no? Que encima te ibas de ahí encogida como diciendo, estamos haciendo nosotras algo mal, viniendo aquí a preguntar si están haciendo algo. Esto me Entonces, recuerda... no sé, Sí, es muy sí. me ha chocado siempre, ¿no? Que ese inspector, porque puede ser policía, puede ser, no sé, el oficio que tú quieras, pero que no le diera pena a esa mujer que va allí, que tienes verdaderamente muchos niños en casa que tenía que mantener aún, pero que para ella estos eran importantes también, porque son hijos suyos, y que ella fuera allí a preguntar y que le hablaran de esa manera, pues no lo he visto nunca bien eso. Entonces, por ahí siempre he pensado que es que a lo mejor o él sabía algo y tenía algo que esconder o no, a lo mejor yo he visto muchas películas, pero no me ha creado buenas sensaciones, así como te digo el secretario cuando fui, que enseguida empatizó conmigo y me buscó las gafas y tal, pues no, yo a ese hombre siempre lo vi, pues mira, que no, porque no sé, es que ni siquiera tener un poco de, aunque fuera decirle, bueno, va, señora, usted váyase a casa tranquila, ya si hay algo le avisaremos, se pueden decir las cosas de muchas maneras, pero de esa manera sin tan déspota no. Entonces pienso que, no sé, Entonces, Mari a lo mejor he Carmen, pensado sí. mal por eso, porque me toca directamente, ¿no? No, no has Pero pensado mal porque lo que estás aquí contando en esta entrevista o conversación es pues lo que uno desea es encontrarlos, es decir, de la manera que sea. Y si tú sospechas de ese inspector es porque algo intuyes. En la intuición, la parte familiar y el carácter de ese sujeto, si tiene esos patrones, tal como estás contando, a lo posible es que las verdades muchas veces se tapan y no interesa, porque un año antes desapareció una chica en el Carmel y se hablaba también de redes de prostitución y tal,
Y sabemos que hay mucha gente que consume algunas cosas muy desagradables. No lo quiero decir aquí para no crear alarma social, pero la gente lo sabe. Es decir, tantos desaparecidos, sobre todo la cuota que hay detrás es muy grande. Es decir, en Europa redes de pornografía infantil diariamente hay muchas y cogen menores de niños de 4 y 6 años y los llevan a yates de alta mar. Y esto se ha dicho miles de veces, pero quiero reiterar que esto parece más un tema de intereses privados. Es decir, la policía tendría que haber tomado medidas contra el hospital, incluso pues, haberse metido de dentro. A lo posible es que haya algo en el hospital, algo subterráneo, o algo donde se están haciendo cosas, no lo sé. Yo deseo que alguien dé explicación y que se diga qué ha ocurrido o solicitar el sumario, qué hay de dentro, cuántos sospechosos habían, porque normalmente, aunque no lo quieran decir, tienen sospechosos en lista. Delincuentes, proxenetas, de todo. Es decir, no se dejan nada, pero muchas veces hacen la vista gorda. Entonces, claro, del 2002 hasta ahora te ha llegado pistas. Mari Carmen, ¿te ha llegado alguna pista al respecto de lo de tus hermanos por las redes sociales? ¿Alguien te ha dicho algo? Mira, yo los he visto tal... No te han dicho nada. No ha habido ninguna cosa y además, ya te digo, las posibles teorías que había, pues es lo que nos decía el detective, ¿no? Que había sido algún familiar. Él lo tenía clarísimo. Yo lo he dudado un poco, ¿no? Porque dices, a ver, es que no... Y además es esto que te digo, ¿no? Que luego vas viendo las cosas según va pasando el tiempo y es que no le encuentro ninguna lógica a que un familiar se lo haya llevado y no se lo haya quedado para él. Entonces ahí ya se me desmonta esto, ¿no? Entonces es una de las dudas que yo tenía y una de las cosas que yo quería hablar con Josep María, que la verdad que ha estado muchos años con nosotros, pero que cuando le dije esto, pues ya ya dijo que a partir de entonces ya no buscaba y ya está. Y respecto al criminólogo que os analizó el tema gratuitamente, lo de las gafas y tal, ¿qué os dijo al respecto? ¿Qué os aportó? Sí, bueno, se llama Lluís Duque, que tiene ¿cómo se llama esto? Su laboratorio y bueno, él sabe de estas cosas, ¿no? Y él lo que me dijo, estas gafas, además me hizo un vídeo que está muy bien, que si quieres te lo puedo pasar para que lo veas, porque la verdad, como la analizó y todo, ¿no? Y bueno, las gafas estas son de una persona que entonces debería tener unos 40 años, ahora deberían tener unos 70, y que era alguien que trabajaba pues en cocina, churrería o algo, porque estaban llenas de aceite, de muchísimo aceite por todos los rincones, ¿no? Entonces, esas gafas no pegan con una niña de 17 años que está en su casa cuidando a sus hermanos, ¿entiendes? Aparte de ya la radiación y todo lo que tú quieras, pero claro, ahí hay ADN de más personas, pero claro, vete a saber de quién son ese ADN, porque en estos años, yo qué sé, las personas que la habrán tocado y claro, a lo mejor para buscar esto de quién pueden ser esas gafas después de tanto tiempo, pero ya te digo, lo que quedó descartado es que fueran de ella. Bueno, tengo que decir que has mencionado a un compañero mío, porque Lluís Duque y el que está aquí compartimos muchas veces informaciones de casos. Es decir, me alegra mucho que haya sido Lluís Duque porque aparte soy compañero de él. Entonces me acabas de dejar sorprendido. No, además que es una gran persona, porque a ver, no tenía por qué haberlo hecho y menos sin cobrarme nada, ¿no? Pero él también cuando vio el caso había sentido alguna cosa, pero cuando yo le conté todo lo mismo que te estoy contando a ti, ¿no? Pues la verdad que se quedó muy impactado, ¿no? Y me dijo que me las miraría para descartar, ¿no? Porque él también veía que no eran, dice, pero vamos a descartar, ¿no? Si hubiera algo de mi hermana allí, porque si esas gafas no han estado relacionadas con ella, entonces, ¿para qué se han guardado tantos años allí como si fueran de ella? Eso digo, ¿qué pasa con las gafas? Perdón. ¿Va a resultar ser que las gafas guardaban algo y que por eso están desaparecidas para que no se encuentre el origen de la verdad? Porque al respecto, como familiar, y aparte que ayudas a otros desaparecidos, y la verdad que tienes un programa excelentísimo, que pondremos los enlaces en la descripción, pero Gracias. de nada. Mira, lo que me gustaría decir, y esto lo digo en nombre de todos los que siguen este canal, es que si alguien tiene alguna pista, que te lo hagan llegar, porque creo que es sobre todo lo principal, ¿no? Que aquí se arrojen pistas.
y que las autoridades, si alguien ve este programa, que explique por qué el caso lo han dejado tirado, porque creo que os merecéis una explicación, pero de altas instancias. Hay que tener en cuenta que parece ser, y por lo que veo, es curioso que hace unas horas estaba abordando un informe francés y aparecía el nombre de tu hermano Isidre. Entonces, no sé cómo en Francia saben algo, o es que aquí nos tememos lo peor, que tampoco nos me gustaría, pero tiene toda la pinta que aquí hay algo que huele a podrido en Dinamarca, ¿sabes? Mari Carmen, entonces claro, después de tantos años, yo me imagino que te haces mil y una preguntas y te gustaría que sonara el teléfono o que alguien te dijera, mira, pues trabajé en su momento en el hospital tuvo tal responsabilidad, porque al menos el hospital tenía que haber actuado y haber puesto mano de obra en el asunto. Y cuando están callados y siguen estando callados a día de hoy, en el año 2020, indigna no, es para investigarlo, ¿eh? Es para investigar el hospital, pero archivos de historiales, quién salía, quién no, y si no, pues que el hospital le metan una investigación por todo lo que haya. Lo posible es que haya algo ahí bastante oscuro. La hipótesis que tengo es que el hospital guarda el secreto del tema, porque tal como me lo has contado, las gafas estaban ahí, ha salido y toda la cosa, me refiero a tu hermana y tu hermano tal vez salió pues para acompañarla, porque la posibilidad de tu hermana no veía bien, pues ahí ocurre algo. Puede haber ocurrido en el pasillo, se cruzaron con alguien, ¿qué pasó? Son muchas historias. Sí, además también para mí es muy curioso también y me da que pensar mal y por eso siempre he pensado también en el hospital, porque justamente esa noche del 5, que es cuando desaparecieron ellos, las enfermeras, que no lo critico, que mucha gente se piensa que lo critico, no lo critico, porque yo cuando he estado trabajando, si he hecho el cumpleaños yo, he llevado 4 pastitas y lo hemos celebrado allí las compañeras. Y esa noche justamente las enfermeras, pero no hicieron ninguna fiesta ni nada, pero sí llevar las 4 pastitas y eso, ¿no? Y estuvieron un rato en la sala de espera allí para cuando ya habían hecho todo lo que tenían que hacer su trabajo y me parece muy bien. Yo no lo critico, pero yo digo que alguien tenía que saber que en ese momento las enfermeras estaban allí, porque si tú sabes que está la enfermera en el mostrador, a lo mejor tú no te arriesgas a llevarte 2 niños así por la cara. Y me parece muy sospechoso que estuviera 2 días en la habitación con otro niño con un brazo roto y sin que nadie lo pida, lo cambien de habitación justo la noche que las enfermeras van a estar en ese rato pequeño que estuvieron ahí y que fuera justamente cuando desaparecen. Muy sospechoso, además, hablas de otro niño también que tenía problemas, hablamos de 3 ya en total. El niño tampoco no vio nada, o sea... Bueno, no, porque no, él estaba en una habitación con otro niño. Vale, 2 días, rectifico. estuvo dos Sí, días y el tercer día, que es cuando se quedó Dulos, pues lo cambiaron de habitación, sin que lo pidiera ni la otra familia, porque eso sí que se lo preguntó mi madre. Y no, ellos dijeron que no habían pedido nada, que cambiaran a mi hermano para nada, porque lo iban a cambiar, si él tenía daño en la boca y el otro un brazo, se hacían compañía. Pero ese no sé por qué decidió el hospital o quien fuera del hospital ponerlo solo. Sí que a mi hermana le dijeron, puedes dormir tranquila, que no lleva gota ni nada, puedes descansar tranquila. Por eso la teoría que se dejara las gafas ahí, porque si tú te acuestas, tú lógicamente te quitas tus gafas. pero hay algo llamativo, es decir, ¿quién o quiénes dieron la orden del cambio? Es decir, no se investigó tampoco. Otro punto que ya da que pensar. Aquí tenemos una base, tenemos un inspector que se lleva unas gafas y luego se buscan y se encuentran otras. ¿Dónde está la gafa? Las gafas no se sabe. Luego el hospital tampoco nos da explicaciones, se callan. Algo hay muy extraño. Luego tenemos al llamado sacerdote o pseudo sacerdote que realizaba prácticas de aborto y vas uniendo el rompecabezas, parece un rompecabezas que hay que ir entendiendo. Entonces aquí hay algo de política, es decir, algo con la política del hospital, que desde aquí lanzo un llamamiento a ese hospital que se llama San Joan de Deus de Manresa y que dé explicaciones a alguien o antiguos empleados que no tengan ninguna carga de conciencia, porque es que esto es un escándalo, esto es muy fuerte y por eso creo que hay que abordar este tema. Yo creo que esto no va a quedar aquí, creo que el programa, sobre todo quienes lo van a ver, se van a sentir identificados contigo plenamente y dejaremos los medios de contacto. Quiero que la gente sea participativa, que llegue
este programa a los corazones de la gente y sobre todo que te entiendan como familiar que sigue buscando desde septiembre de 1988 a Dolors y a Isidre. Es increíble. Y sigues luchando, ¿eh? Sigues luchando a pesar del riesgo que puedas correr, porque, a ver, no sabes quiénes son los que están detrás. Puedes sospechar, pero nunca se sabe que se descubra el pastel y pasen cosas. Porque es que... Sí, además, perdona no, que no te pasa interrumpa, nada, no pero pasa nada. aparte de eso, es que ya tenía muchas dudas y muchas cosas que pensar, pero cuando me has dicho lo de que aparece el nombre de mi hermano y además que no solo me lo has dicho, sino que lo he visto, es que primero no entiendo por qué está solo el nombre de él y no el de ella. Y segundo, no entiendo por qué pone Montserrat, porque Montserrat es la montaña de Montserrat aquí, que han habido muchas desapariciones. Pero luego sí que he estado pensando, desde que me lo has dicho, digo, Montserrat, el cura, no sé, da que pensar también esto. Es que, como te vuelvo a decir, Mari Carmen o Mari Carmen, es que al respecto, es que lo que más choca sobre todo es que solo esté el nombre de Isidre. Sí, es que eso es lo que más me ha chocado a mí, porque enseguida que eso, cuando me lo dijiste y hoy cuando lo he estado mirando todo, digo, es que no lo entiendo, porque hay otras personas que desaparecieron ese año también y están en esa lista, pero mi hermana no está. Y entonces, ya te digo, lo de Montserrat no me cuadraba nada, porque digo, Montserrat, sí es Manresa, no es Montserrat, pero claro, luego he pensado en la montaña de Montserrat, en Montserrat han desaparecido muchas personas, el cura Montserrat, no sé, es que cada vez lo veo yo más claro que ahí es por lo menos esa persona puede tener algo que ver, porque te da, no sé, son como muchas cosas que van así que yo pienso que cuando se empiecen a hilar saldrá todo, ¿no? Lo que pasa que, claro, como no tenemos el sumario, no sabemos el Ese es el qué, problema, ese es el pues problema. tampoco sé lo que se ha investigado, ¿sabes? Tampoco sé bien lo que se ha investigado, qué se ha hecho, qué no se ha hecho. Además fue un poco lioso, ¿no? Porque entonces aún no estaban los Mossos, estaban empezando a desplegarse. Entonces hay papeles de la Policía Nacional, también papeles de la Guardia Civil y alguna cosa de los Mossos, que ya te digo que entonces es cuando empezaban a estar ellos. Entonces, claro, aquí hay un montón de papeleo y de cosas que, sea poco o mucho, no hemos accedido a él, no lo hemos podido ver, no lo tenemos y sí que lo he solicitado, pero de momento no lo tengo. Pero Voy a contarte una anécdota que tiene que ver con un caso de una chica desaparecida. Y perdona si te he interrumpido, no, 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 estaba ya. bueno, pues en mayo de 2014, en Javia, policía de Alicante, desapareció Cristina Sabenchuk. Como todo el mundo sabe, se perdió pues, muy cerca del puerto de Javia. Es de esas desapariciones que dices a plena luz del día y resulta que hay dos testigos, dos chicas que la sitúan en el puerto de Javia y resulta que las imágenes de la cámara de seguridad no se lo han dado a los familiares de la chica, y justamente cuando me entrevisté con la madre, con Natalia Sabenchuk, yo le pregunté, digo, ¿tú qué piensas después de tantos años? Porque, a ver, ten en cuenta que cuando leo el sumario, porque ella me ha dado autorización, es decir, la autorización de la investigación del caso, pues cuando he leído el sumario me encuentro pues cosas muy llamativas, como que el teléfono para ni más ni menos que a la urbanización Montepicayo de Valencia. Y desaparece en Javea, es decir, el repetidor lo sitúa por ahí en Valencia. Entonces, claro, luego archivan el tema, falta de pruebas, siempre termina con falta de pruebas, como en el caso de tus dos hermanos. Es decir, que en España hay algo muy oscuro, y ya se ha explicado muchas veces que hay redes detrás de esto, no en todos los casos, porque estamos hablando de miles y miles de desaparecidos. Añadiendo también que hay gente que con Alzheimer se pierden, que también hay que, ¿sabe? Hay que dosificar Sí, sí, ¿no? los patrones. Y que lo que hemos dicho antes, que hay personas que pueden desaparecer porque quieran, porque digan, pues yo me quiero ir de aquí porque tengo derecho, y eso quiero que quede muy claro, porque siempre lo digo, todo el mundo tenemos derecho a desaparecer. Yo si me quiero ir mañana o me quiero ir esta noche y desaparezco, tengo mi derecho de hacerlo, pero mi familia tiene derecho a saber si yo estoy viva y si estoy bien, que es lo único que pedimos los familiares, saber si estás viva, si estás bien, y si estás por ahí porque has querido, pues porque quieres y tienes una vida, es que muy lógico que todo el mundo quiera. Yo tampoco quiero mis hermanos, si algún día los encuentro, cogerlos de donde estén y traérmelos aquí a la fuerza, pero quiero saber si están bien,
Si luego me quieren contar qué ha pasado, que no, lo que sea, eso ya es su decisión, pero solo quiero saber si están vivos y si están bien. Y mi madre, que cuando pasó esto tenía 47 años, se quedó viuda con 11 niños en casa, encima la mía que me la cuidaba también, y ahora ha cumplido 79 y ella está conmigo con esto, ¿no? De que no lo podemos dejar porque ella no se quiere morir sin saber qué le ha pasado a sus hijos y es que yo la entiendo. Por eso estoy muy rabiosa con esto porque quiero, porque mira, a lo mejor me moriré yo sin saber, pero me da mucha rabia que mi madre se pueda morir sin saberlo. Y que hay personas que lo mismo que has dicho tú antes, ¿no? Que si alguien ha visto algo, alguna cosa, me he encontrado con muchas personas que me han dicho, oye, que cuando pasó lo de tus hermanos yo estaba en el hospital porque acababa de tener a mi hija o porque había otra persona que estaba ingresada por algo, ¿no? Y me he encontrado personas que me han dicho esto, pues yo qué sé, a lo mejor alguien vio alguna cosa que en el momento pues no le dio importancia y luego piensas, oye, pues a lo mejor he visto algo raro. Pues si alguien recuerda alguna cosa, como estas personas que me dicen, no, mira, pues yo estaba allí o yo lo sentí o bueno, o esos días por lo que sea estábamos allí bastante, habíamos visto a tu madre allí que iba con el niño a llevar al otro hermano para que se quedara por la noche y tal, pues si alguien ha visto alguna cosa es muy importante que aunque haya pasado mucho tiempo, lo estamos sufriendo mucho y yo, ya te digo, por mí misma es una cosa que la quiero saber por mí misma, pero sobre todo por mi madre, porque me da mucha pena que con todo lo que ha pasado ella, que se pueda morir sin saber nada. Y Mari Carmen, respecto, has dicho un detalle que para mí es fundamental. Hubo gente que vieron a tus hermanos. Entonces, toda esta gente que te ha ido diciendo eso, ¿estaría dispuesta a declarar públicamente, aunque sea en un canal como este, diciendo, sí, yo puedo decir que los vi a tal hora? ¿Por qué se necesita una cronología de los hechos? Si no tenemos una cronología de la hora en la que han desaparecido y luego las 24 horas, que eso también pues tendrían que cambiar el santísimo protocolo, decir, es que espérate a que vengas vente en 24 horas después, es absurdo. Es decir, eso se tiene que actuar de inmediato. Pero sí es interesante lo que has dicho hace un momento. Toda esa gente que te ha dicho eso, hay que tomar nota y si quieren, aunque sea en privado, declarar, se hace una investigación en paralelo. Se necesita saber qué ha pasado con tus hermanos y que tu madre, que sorprende mucho que ahí siga aguantando con toda la fuerza, porque hay gente que no aguanta, entra en una depresión y Sí, sí, dice, no. ya está, se acabó. Sí, Es increíble. y que yo se lo digo siempre, es que yo no sé ni cómo mi madre está tan bien, porque aparte de estos dos que faltan, han muerto ya tres hermanos, ¿no? Y el mellizo de la niña lo atropelló un tren también, y quiero decir, son cosas muy fuertes, ¿no? La grande se murió de cáncer, murió una pequeñita con 3 meses. Yo no sé cómo mi madre aún está con tanta fuerza, pero es que ella me dice, es que no tenía tiempo de parar. Es ahora cuando ella es más mayor, que está ya, pues que está sin, que es cuando más vueltas le da a la cabeza, porque además ha tenido que sentirse en su propia cara que a ella le han hecho un favor porque, mira, le han quitado dos, pues mira, le han hecho un favor porque tenía muchos, ¿no? Y te da rabia porque dices, ¿cómo puede haber gente tan insensible, ¿no? Y por eso yo quiero, sobre todo por ella, pues si alguien que nos escucha y sabe algo, que piense, todos tenemos una madre y no nos gustaría verla sufrir. Yo no Y quiero otra sufrir cosa, a mi madre. y otra cosa, Mari Carmen, ¿tu madre estaría dispuesta a hablar? ¿Estaría dispuesta aquí a venir a contarnos, contigo al lado, después de tantos años, si ella pues, recuerda algo que en su momento no le diera importancia, que ahora sí, porque suele pasar, que suele pasar lo que estoy diciendo, y me he encontrado con casos muy parecidos de que hay cosas que tú no te acuerdas cuando tenías 40 y tanto y cuando pasa un determinado tiempo de plazo recuerdas cosas y que no lo relacionabas y que cobra sentido después y no antes. Bueno, yo hice una conversación con mi madre para el podcast mío también, ¿no? Porque también pensaba que ella se merecía, ¿no? Porque tú no te puedes llegar a imaginar las cosas que se encontró cuando iba a las televisiones a pedir que le ayudaran a encontrar a sus hijos, ¿no? Porque hubo bastante gente que aparte la trató bastante mal, ¿sabes? De presentadores, hubo gente que la trató genial, pero también hubo de los otros, ¿no? Y ella pues no quiere salir de ninguna cosa. Aparte de eso, cuando yo hice esta conversación con ella, ¿no? Hasta yo misma me di cuenta, ¿no? Que muchas cosas ya pues no se acuerda, muchas cosas ya no, ¿sabes? Ella se acuerda de sus hijos y que los quiere buscar, ¿no? Pero de muchas cosas de entonces y como me decía a mí, ¿no? Es que ha pasado mucho tiempo y han pasado muchas cosas pero ella, su idea siempre ha sido desde el principio y aún lo sigue siendo, que el hospital tiene algo que ver. Y ella eso ya me lo dijo, que eso no se lo va a quitar nadie de la cabeza.
Y le doy la razón a tu madre y a ti también. Es decir, me admiro mucho a tu madre, no la conozco, pero seguramente algún día la conoceré y me podrá contar, aunque sea en privado, lo del hospital. Bueno, pues llegando al final de la entrevista, que ha pasado el tiempo Pues rapidísimo, ¿eh? Ha sí, sido increíble. sí que Ha sido una entrevista, conversación o como lo queramos llamar. Vamos a decir que ha sido una charla, pero ha estado muy centrado como entrevista y quería agradecerte que hayas estado hoy aquí, Mari Carmen. Creo que la verdad que al presentar este programa venía con un guión de preguntas, pero al final se ha ido enfocando en base a lo que ha ido sucediendo en estos años. Y queda claro que el gobierno español y los gobiernos que han estado en el poder no hacen nada. No hacen nada para proteger a los menores que en este país intentan hacer algo por el bien de que hayan avances en educación, y por eso pasa lo que está pasando, que se está perdiendo todos los sentidos en este país. Entonces, a mí me gustaría preguntarte una pregunta que siempre le hago a todos los familiares que han venido a este programa en alguna ocasión, es: ¿os teméis lo peor o pensáis alguien tiene que dar explicación al respecto? bueno, Es la pregunta que hago. pues yo te contestaría que las dos cosas. Yo me temo lo peor porque no es lógico que con tantos años no se haya sabido nada, que no tengan ningún Facebook, que no hayan hecho un DNI, que no se hayan dado de alta para trabajar, ¿sabes? Entonces te temes lo peor. Lo que pasa que no quieres temerte lo peor porque luego si piensas que están muertos, es lo que dices, ¿no? Ya pierdes la esperanza y mientras pensemos que están vivos, pues hay que luchar, ¿no? Y ahora, uy, perdón, ahora se me ha ido el segundo que te iba a contestar, ¿qué me has dicho? No pasa No, nada, no, no he dicho. que me has dicho Sí, la pregunta, me has dicho que si me temía lo peor. sí, sí, y a ver, sí te he dicho que en este caso si te temías lo peor, y sobre todo también te he preguntado si pensáis que están bien y ese tipo de cosas. Sí, eso era la Sí, pregunta, es sí, decir, que las dos sí, cosas sí, no, pues eso, que, que claro, pienso que están bien porque los quiero seguir buscando. Entonces, si descarto de que estén vivos, no quiere decir que los deje de buscar, pero entonces sí que es más difícil, ¿no? Porque vete a saber si están muertos por dónde pueden estar, ¿no? Pero yo tengo la esperanza de que estén. Lo que pasa que también te digo esto, ¿no? Que hoy en día, ni que sea con otro nombre, ni que sea con otros apellidos o lo que sea, pero es raro, no sé, en algún sitio cuando haces un tema legal que tienes que darte de alta en algún sitio, aunque sea para trabajar o para visitarte en el médico, que no haya nada de todo esto. la única forma de la explicación de la que estás dando al respecto de que no hayan datos, si es un supuesto caso de adopción, se han podido cambiar los nombres perfectamente. Que hubiera habido eso porque justamente en la década de los 80 habían muchos casos de adopciones ilegales, y vamos a decirlo así, gente rica que se puede permitir el hacer este tipo de cosas. Me refiero en adoptar a críos, y ellos no saben que al que se lo están pidiendo es a un hospital. Digamos que a lo posible este hospital manejaba supuestamente un catálogo privado. Es que si es un tema de adopciones, tienen las identidades cambiadas e incluso a lo posible les han quitado el recuerdo de quiénes eran. Es muy posible, ¿eh? Pero bueno, Sí, sí, no, yo, va, eso del recuerdo también lo pienso yo, porque mucha gente me dice, bueno, tu hermana con 17 años, pero ya te digo, aparte de que era muy infantil para la edad que tenía, también han pasado muchos años y yo una de las cosas que he pensado siempre es que alguien les dijo, pues como ha muerto el padre, pues a lo mejor, yo qué sé, a lo mejor les dijeron, pues mira, os van a separar a los hermanos porque tu madre no puede con todos, yo qué sé, yo no lo sé eso, pero que ella, lo que tengo claro, que ella sola no se ha ido porque ha querido, que no tenía ningún novio ni nada, que a veces ha dicho en sitios barbaridades, leías barbaridades que han puesto, pero yo estoy segura que ella no se ha ido sola. Y sobre todo por eso, porque se hubiera puesto en contacto en algún momento, con tantos años. Tienes que echar en falta a tu familia, aunque sea tu madre, a mí que es una de las hermanas con las que me llevaba no mejor, pero yo era la que le hacía leer cuando la gente decía que era tontita y yo decía, no, porque se aprende las cosas, se las aprendía de memoria, pero claro, no se las podía aprender leyendo porque no veía, ¿sabes? Me extraña mucho que no haya dado ninguna señal. pues con esto que has dicho queda claro que sigues buscando a tus hermanos como familiar, y también tienes el programa de iVoox Desaparecidos Nunca Olvidados. Creo que es un programa que merece ser escuchado por toda la audiencia de este país.
Y indudablemente este canal siempre está abierto para que se hagan denuncias al respecto de cosas que no se han investigado bien. Y aquí siempre lo hacemos, tema Alcácer, tema de desapariciones. Nos podemos equivocar o no, nadie es santo, nadie posee la verdad, pero creo que a veces decimos cosas que molestan y por eso hemos tenido, bueno, temas de juicios y tal, ¿no? Pero creo que en este caso, creo que alguien tiene que dar explicaciones y creo que hoy ha sido pues un programa que va a ser un antes y un después. Porque además se centra sobre todo en cómo las autoridades no han hecho bien su trabajo. Y es normal que estéis indignados y tengáis que quejaros ante un micrófono de un canal. Y es lo justo, es lo más sensato que pueda haber, ¿sabes, Mari Carmen? Entonces, pues aquí estamos para hacer lo que haga falta, es decir, como si hay que entrevistar a todos los padres que estén buscando a sus hijos, aunque no puedas estar de acuerdo en algún punto, pero ese no es el tema es dar voz y convertir esto en un canal de apertura, que la gente se entere que aquí se están haciendo las cosas sobre todo con el corazón y sobre todo respetando, además, sin decir cosas graves. Eso. Y bueno, pues esperamos tenerte aquí, ¿eh? Esperamos tenerte aquí con novedades. Creo que vas a venir más veces porque además te has sentido bastante a gusto y se ha notado en cómo te has explayado. Y bueno, en un canal como este, pues sí, dime. No, pues te iba a decir que he estado encantada porque normalmente no me gusta mucho hablar bueno, no suelo hablar mucho porque luego a veces se cambian las cosas que dices o bueno, o depende del trato y todo, ¿no? Pero es una de las conversaciones que he estado más cómoda y que la verdad que me ha gustado estar. Pensaba que había acertado diciéndote que sí, que hablaría contigo y la verdad es que ahora lo he confirmado, ¿no? Porque ha sido totalmente respetuoso con todo y interesado con saber bien todo y sobre todo en que llegue bien esto, porque lo importante de hablar nosotros aquí es que llegue bien a las personas que nos escuchan y que puedan entenderlo, ¿no? Yo creo que lo hemos hecho muy bien. Por eso este programa se merece ser titulado Desaparecidos Nunca Olvidados, con el título del caso de tus hermanos. Creo que es digno. Es digno porque así la gente también conoce tu podcast y también lo abordamos con ese título. Creo que es justo y creo que es una buena manera para empezar. Pues muchas gracias, Mari Carmen. Muchas gracias a ti. De nada, seguimos abordando el tema de los desaparecidos.